Hola, me llamo Gilberto Velázquez, curso cuarto semestre de Ingeniería en Mecatrónica y hoy les voy a enseñar mi proyecto de electricidad y magnetismo. Comencemos. Antes de ver nuestra lámpara de Faraday, hay que saber cuáles son las leyes en las que ésta se basa. Pues una de ellas es la ley de Faraday. Esta dice que cuando acercamos un imán a una espira de alambre, se establece una corriente en la espira, la cual es llamada corriente inducida. Sin embargo, esta existe solo mientras el campo magnético que pasa a través de la espira cambia. En cuanto el campo magnético alcanza un valor estable, la corriente en la espira secundaria desaparece. En efecto, la espira se comporta como si se hubiera conectado a una fuente de la FEM durante un lapso breve. La ley de inducción de Faraday matemáticamente se expresa como la fórmula que tenemos al lado izquierdo. Hay que recordar que si hay una corriente, hay una FEM, y esta FEM que se induce es directamente proporcional a la variación. Es por esto que tenemos una derivada. Hay que recordar que solo si el campo varía, hay una FEM. Pero, ¿por qué tenemos un signo negativo en nuestra fórmula? Bueno, esto lo podemos explicar mediante la ley de Lenz. El dibujo del lado izquierdo representa un anillo cuadrado de un conductor. Digamos que es un alambre. Está estacionario y se encuentra en un campo magnético, el cual es representado por los vectores. Y se puede ver que el campo magnético luce constante. Sin embargo, se vuelve interesante si cambiamos el flujo que pasa por esta superficie. De hecho, en las imágenes a la derecha se pueden apreciar los vectores un poco más largos, lo que quiere decir que el flujo ha sido incrementado. Por ende, el campo magnético también se ha vuelto más fuerte. Y sabemos a partir de la ley de Faraday que cuando tenemos un cambio en el flujo nos va a inducir una corriente en el circuito. Pero la pregunta interesante aquí es ¿qué dirección va a tener esta corriente? Pues tenemos dos opciones. La corriente puede ir en sentido horario o en sentido antihorario. Si va en sentido antihorario, usamos la regla de la mano derecha. Tomen su mano derecha. Su pulgar va a apuntar hacia la dirección de la corriente y los demás dedos de esa mano van a indicar el sentido del campo magnético que genera esta corriente. Podemos ver que el campo magnético inducido tiene una dirección en sentido horario, lo que quiere decir que esa corriente inducida se va a sumar al campo magnético que ya existe. Esto ocasionaría que el flujo se incrementara aún más y los vectores serían más grandes. ¿Y esto a su vez qué va a ocasionar? Bueno, pues aumenta el flujo, la corriente también va a aumentar, lo que aumentaría el campo magnético. Y esto aumentaría el flujo, después la corriente, después el campo, creando un ciclo sin fin, lo cual violaría la ley de la conservación de la energía. Es por esto que no puede tomar un sentido antihorario. Por otro lado, si va en sentido horario, pasaría lo siguiente. Hacemos de nuevo la regla de la mano derecha. El pulgar indicaría la dirección de la corriente inducida, mientras que los demás dedos, el sentido del campo magnético asociado a esta corriente. Y vemos que si hacemos esto, el campo magnético que esta corriente induce va a incrementar el flujo que tenemos. Esta corriente produce un flujo magnético, que va en sentido contrario del campo magnético que ya existía, lo cual tiene sentido, ya que esto evita que entremos en un ciclo infinito de aumento de energía. En conclusión, esta idea de que un campo magnético va a contrarrestar el campo magnético original es llamado como la ley de Lenz. Ahora sí, conociendo bien las dos leyes, podemos hablar de la lámpara de Faraday. Lo interesante de esto es que se carga cuando se agita. Es por esto que no se necesitan pilas. Para entender este funcionamiento, les explicaré el siguiente circuito. La misión de nuestro puente rectificador es asegurar que sin importar qué dirección tome el flujo de la corriente de nuestra bobina, esta siempre fluye al lado positivo de nuestro capacitor. Sin embargo, nuestro puente también rectifica la corriente alterna y lo pasa a corriente continua, siendo esta su función principal. Viendo el funcionamiento del imán, si este es introducido por la bobina, este va a inducir una corriente en sentido antihorario, logrando que la corriente fluya por el puente rectificador. De ahí pasaría hacia el capacitor y este se cargaría. Ahora, cuando alejamos el imán de la bobina, el campo comenzaría a decrementar.
haciendo que la corriente fluya por el otro extremo de la bobina. Sin embargo, el puente rectificador seguiría haciendo bien su trabajo y cargaría al capacitor. Una vez cargado, ya podríamos bajar el switch para que el LED encienda su luz. Teniendo toda esta parte teórica bien digerida, pasemos a la parte práctica. Antes de montar la lámpara de Faraday, me quise asegurar que el número de espiras de mi bobina fueran las suficientes como para encender un LED. Para esto, utilicé imanes de neodimio pegados a un tornillo, 2 caimanes, un LED y una bobina hecha con alambre de cobre esmaltado calibre 28. Una vez teniendo esto, procedí a cablear el circuito, para el cual se utilizó la bobina, imanes de neodimio, un puente rectificador de diodos, un capacitor de 100 microfaradios, un switch y un LED. Después de haber agitado nuestra cápsula por un tiempo considerable, nuestro capacitor se encontraba cargado. Esto fue todo por la lámpara de Faraday. Sin embargo, hubo un experimento más que me interesó, el cual funciona con las mismas leyes. Este experimento se trata de la electricidad inalámbrica. Para ello, se utilizó el siguiente diagrama. En este, se utilizó un transistor, ya que sabemos que al conectar la batería en nuestra bobina, genera una corriente, y esto un campo magnético. Pero, si la desconectamos, esto decrece. Lo importante del transistor es que esto conecte y desconecta la batería, haciendo que siempre haya un campo magnético. Para este experimento se utilizó una batería de 1.5 voltios, alambre de cobre esmaltado calibre 28, 2 caimanes, un transistor 2N2222A, un LED y una botella de aproximadamente 4 centímetros de diámetro. En primera instancia se creó una bobina emisora. Esta bobina consta de 24 espiras y también tiene una derivación central. También se creó la bobina receptora, la cual solamente contiene 24 espiras. Se soldaron los materiales como nuestro diagrama lo indica. Para que esto funcione, el número de espiras y la forma de la bobina deben ser iguales para formar un circuito resonante. Al momento de que estas dos bobinas entren en resonancia, la transferencia de energía es máxima entre las dos. Esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención.